Hola, vamos a seguir hablando de sueños y quiero comenzar con una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez de despertarte y pensar, ¿qué es esto que he soñado? ¿Qué sueño tan raro? ¿Te ha pasado? Me atrevería a decir que sí. A mí me pasó, tuve un sueño muy raro, un sueño que no entendí nada de lo que me pasó. Y ese fue el sueño que me despertó. Ese fue el sueño que me invitó, que me inició en este camino de la conciencia, en este camino de la unidad, en este camino del amor, como lo quieras llamar. Y hoy quiero contártelo, porque son sueños raros que muchas veces nos descuadran, o a mí me dejó muy descuadrada, muy descolocada, pero son sueños que vienen a despertarnos. Y a veces son tan raros que lo que hacemos es no hacerle caso. Entonces yo te voy a contar el mío por si te sirve y te anima también a despertar a este bonito camino. Así que te invito a este 5º episodio de Así hablan las aguas, el sueño que me despertó. Soy Esther Velázquez Alonso, de Yakumama, la voz recobrada. Comenzamos. Pues sí, hubo un sueño muy raro, que fue el que me despertó. Antes de contaros el sueño, os voy a poner un poco en contexto para poder entenderlo. Yo tenía una relación con mi abuela materna, una relación muy bonita y muy estrecha, porque mi abuela, cuando yo nací, mi madre estuvo muy malita, y entonces mi abuela y mis tías, las hermanas pequeñas de mi madre, fueron las que me cuidaron. Y bueno, yo ahí pues desarrollé, ¿no?, una relación muy estrecha, fundamentalmente con mi abuela. También con mis tías, pero fundamentalmente con mi abuela. Cuando ya fui mayor, pasaba muchos días también en su casa, iba a comer con ella y mi abuela me contaba cosas muy raras. Mi abuela me veía muertos. Y entonces yo estaba en su casa y de repente me decía, tu abuelo está ahí sentado a tu lado. Claro, esto no sería nada raro si mi abuelo no hubiera muerto un año antes de nacer yo, ¿no? Entonces yo pegaba un brinco, abuela, por Dios, no me cuentes estas cosas, ¿no? Y me hablaba de su madre también, había fallecido, que la veía, me contaba cosas y a veces también con una cierta tristeza me decía, mira Esther, esto no lo puedo hablar con nadie porque tu madre y mis hijos, mis hijas, pues piensan que yo estoy loca, ¿no?, que se me está yendo la cabeza. Y yo le decía, abuela, yo sé que loca no estás, pero debes entender que esto un poquito raro es, ¿no? Pero yo la escuchaba, me daba mucho miedo y la escuchaba, porque yo sabía que loca no estaba. Pero hice un trato con ella y le dije, mira abuela, yo te escucho, pero te voy a pedir solamente una cosa. El día que tú te mueras, por favor, a mí no te me aparezcas, que a mí me da muchísimo miedo. Y entonces mi abuela se reía y me decía, Esther, hija, si esto da una paz muy grande. Bueno, vale, mucha paz, lo que tú quieras, pero a mí no te me aparezcas. Bueno, pues esta era la relación que yo tenía con mi abuela. Y hasta ahí el contexto, y entonces ahora empiezo el sueño, ¿vale? En el sueño yo me veo que estoy dormida, estoy en mi cama, durmiendo con mi marido, y de repente siento que alguien me coge la mano así, la mano derecha me la coge, y yo tenía los ojos cerrados, pero es una mano que de tanto haberla cogido, simplemente al tacto yo sabía que era la mano de mi abuela. Y efectivamente abro los ojos y veo a mi abuela aquí, a mi altura, y estaba seria, y le digo, abuela, ¿qué haces aquí? Y me dice, hija, yo ya estoy muerta. Y en ese momento le digo, abuela, mira que te tenía dicho que a mí no te me aparecieras. Y mi abuela en el sueño me dice, Esther, estoy en una paz muy grande. Esto da una paz muy grande. No tengas miedo.
En ese momento me desperté, miré la hora, eran las 7 de la mañana, mi abuela evidentemente no estaba, y sentía una paz inmensa, una paz que creo que no he vuelto a sentir, una paz para mí muy desconocida. Y al mismo tiempo una tristeza muy profunda porque sabía que mi abuela se moría. Desperté a Rafa y le conté el sueño y me puse a llorar y a llorar y a llorar porque sabía que mi abuela se moría. Mi abuela estaba enferma, pero bueno, hasta ese momento nada hacía presagiar que se iba a morir, ¿no? Y vamos, que se iba a morir pronto. Y Rafa me decía, mira Esther, tranquila, esto es un mal sueño, es una pesadilla. Y yo sabía que eso no era una pesadilla, que eso no era un mal sueño. Yo tenía la absoluta certeza de que mi abuela se moría. Bueno, nos levantamos, nos fuimos a la universidad a trabajar y a las 5 de la tarde mi madre me llamó. Esther, vente para el hospital, que la abuela está muy malita. Mi abuela falleció la madrugada siguiente a las 7 de la mañana, a la misma hora en la que yo había tenido ese sueño. Fijaros, lo cuento ahora, esto fue en el 2007, os lo cuento ahora y se me sigue poniendo toda la carne de gallina, ¿no? Me entra un escalofrío. Y yo no supe qué era aquello. Yo sabía que aquello no había sido un sueño, pero no tenía ni idea. Lo hablé con una de mis tías, que era terapeuta gestal también y era, bueno, muy espiritual y era con quien podía hablar esto, ¿no? Y ella me dijo, sí, estas cosas pasan, Esther. Y yo, pero ¿cómo que pasa? ¿Qué estas cosas? ¿Qué son estas cosas? ¿No? Y entonces ella fue la que empezó a decirme, empezó a iniciarme un poco, ¿no? Y me habló de los sueños, de lo que está ocurriendo en este tipo de sueños. Para mí todo, me hablaba de que eran sincronicidades, para mí estas palabras, todo esto eran cosas que yo no había oído en mi vida. Y me resultaba todo muy raro. Bueno, lo dejé estar y a las 2 semanas iba yo para Baeza a doy clases en un máster en la Universidad Internacional, allí en Baeza, y iba con uno de mis directores de tesis, catedrático de Economía. Y ya por entonces tenía muy buena relación con él, éramos muy amigos, tantos como para contarle este sueño. Yo estaba todavía con el duelo de mi abuela, con la tristeza, ¿no? de que mi abuela había fallecido. Y también con el shock de este sueño. Entonces le conté a este amigo el sueño. Y se lo conté con mucha vergüenza, ¿no? Y entonces en ese momento, aparte de otras cosas, pues él me dijo, Esther, tienes unos sueños muy potentes, escríbelos. Escríbelos que te guiarán. Y yo en aquel momento yo iba conduciendo, le iba al lado, lo miré como diciendo, este hombre es el catedrático de Economía, que era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosas más raras todas estas, no? Y sí, así fue como yo empecé a escribir los sueños, a partir del sueño con mi abuela, en abril del 2007, comencé a escribir los sueños, gracias al fallecimiento de mi abuela. Mi abuela fue la que me mostró que estas cosas pasan, que lo que a ella le pasaba no es que estuviera loca, sino simplemente que tenía conexión, era capaz de unir dos mundos, el físico y el espiritual. Todos y todas podemos hacer esto. Ella lo hacía en su vida de vigilia. A mí me sigue dando miedo y lo hago más en la vida onírica, en los sueños. Entonces en los sueños pues yo empecé a escribirlo y empezaron a pasar cosas muy sorprendentes, muy raras. Al principio, como dice un amigo, me choqueaban, ¿no? Me choqueaban mucho. Pero me fui dando permiso. Yo era muy rígida, muy académica, muy masculinizada, muy patriarcal. Todo esto en principio no entraba. Pero fue tan raro lo que me pasó que dije, yo tengo que empezar a mirar aquí, ¿esto qué es? Y así fue como yo empecé a caminar este camino de los sueños. Este fue el sueño que me despertó. Desde entonces hasta ahora han pasado 17 años
sigo escribiendo los sueños y los sueños me siguen mostrando el camino. Desde aquí te animo a que escribas los sueños, te animo a que les prestes atención, porque si les prestas atención, ellos te la prestarán a ti. Y se abrirá un mundo fascinante ante ti, tu propio mundo. Y tu alma te irá guiando a recordar lo que eres. Si quieres saber cómo empezar, te invito a que escuches el siguiente episodio. Y si te gusta, te vibra, te gusta, pues te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y cuéntame qué sueñas, qué te pasa, si tienes estos sueños raros. Cuéntame y seguimos sintiendo y pensando, juntas y juntos, y seguimos escuchando a las aguas. Bueno, hasta aquí este episodio del sueño que me despertó. Seguimos, chao.